Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal. En este vídeo que os subí en el día de ayer os comentaba que recientemente he incorporado a mi cartera de criptomonedas el proyecto de Hathor. En el vídeo de hoy me gustaría analizarlo y comentar con vosotros algún detalle bastante interesante sobre este proyecto. Vamos a verlo. El proyecto detrás de Hathor es lo que podríamos conocer como la blockchain del futuro, la evolución de la blockchain o algo así, una especie de blockchain 2.0. Básicamente combina lo que es la blockchain tradicional basada en proof of work, como podrían ser proyectos como por ejemplo Bitcoin, Ethereum a día de hoy, aunque esto cambiará en el futuro como ya sabéis, con, bueno, tecnologías revolucionarias como por ejemplo la tecnología DAG, que es la tecnología que está detrás de IOTA. De hecho, para aquellos que seáis más curiosos, DAG son las siglas en inglés de gráfico acíclico dirigido, y bueno, esta tecnología permite mejorar la blockchain en el sentido de que, por ejemplo, se pueden tener comisiones por transacción nulas o muy bajas, también se pueden tener elevadas velocidades en cuanto a transacciones por segundo, y a su vez de esta blockchain basada en proof of work pues obtiene ventajas como por ejemplo el hecho de que sea extremadamente segura. Entonces, bueno, al final Hathor es un proyecto que combina todas estas virtudes y por ello es también bastante interesante. Pero antes de pasar ya a meternos con lo que es analizar el proyecto con mayor detalle, me gustaría compartir con vosotros la página de CoinMarketCap, que sabéis que es algo que hacemos siempre, y aquí podemos buscar el proyecto de Hathor, que el token, no sé si lo he comentado, es HTR. Les damos clic aquí, nos sale y bueno, podemos ya comentar alguna cosa bastante interesante. Lo primero, como podéis ver, ahora mismo ocupa la posición número 253 en cuanto a capitalización de mercado, lo cual pues es una posición bastante, hay proyectos que están mucho más bajos, pero bueno, que no es una posición demasiado alta. De hecho, deciros que, bueno, probablemente la gran desventaja que tiene este proyecto a día de hoy es que es un proyecto que está en una etapa bastante inicial. Entonces, bueno, al final invertir en proyectos que están empezando, pues obviamente es mucho más arriesgado, porque aunque sobre el papel tengan buena pinta, el hecho de que puedan cumplir con su roadmap, con sus objetivos, pues al final solo lo puede determinar el tiempo. Entonces, de alguna forma hay que tener una confianza ciega, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, es un proyecto, como digo, que está empezando. Si echamos un vistazo a su gráfica, podemos ver cómo más o menos el máximo histórico lo tiene en los 2.3 dólares. Ahora mismo podéis ver que está en 1.71, o sea, está un poquito por debajo de su máximo histórico. De hecho, podemos ver cómo tuvo esta corrección, luego recuperó bastante y ha vuelto a tener una pequeña corrección. Veremos a ver qué tal se comporta en el futuro. Y aprovecho también para contestar una pregunta que me soléis hacer muchos de vosotros. Cuando queréis saber dónde podéis comprar un proyecto, como por ejemplo este de Hathor, os metéis básicamente en CoinMarketCap, podéis también meteros en CoinGecko, en cualquier otra, pero bueno, yo voy a usar esta como ejemplo. Le dais aquí a donde pone Market y aquí os saldrán los mercados en los que lo podéis comprar. Entonces, por ejemplo, podemos ver como así de los exchanges más famosos, el proyecto de Hathor se puede comprar en KuCoin, que de hecho es donde yo lo he comprado. Si no conocéis KuCoin y queréis crearos una cuenta, os dejo en la descripción mi enlace de afiliado, que bueno, si os registráis usando ese link, pues os dará una recompensa a vosotros, me darán otra a mí. No hace falta que lo hagáis, podéis ir directamente a la propia web de KuCoin y crearos cuenta desde ahí. La verdad es que es un exchange que yo utilizo bastante porque, bueno, la verdad es que el catálogo de criptomonedas que tiene pues es bastante mayor al de Binance, que, bueno, yo también, por supuesto, tengo la gran mayoría de mi dinero en Binance, pero también es interesante utilizar KuCoin. Pero bueno, quería enseñaros esto porque muchos me lo preguntáis a veces en los vídeos, oye, ¿cómo puedo comprar este proyecto? No sale en Binance, tal. Bueno, si no sabéis dónde podéis comprarlo, id a CoinMarketCap, buscáis el proyecto y seguro que ahí os sale dónde lo podéis comprar. Para continuar con el análisis que estamos haciendo sobre Hathor, vamos a ir a su página web, que ahí vamos a poder encontrar mucha más información. Deciros que os habré dejado en la descripción por si queréis ir vosotros también a profundizar un poquito más sobre el tema. La página web es esta que estaréis viendo ahora mismo por pantalla, y si bajamos un poquito, pues nos sale esta sección que dice ¿por qué somos diferentes? Bueno, en primer lugar, como os he comentado, por la elevada escalabilidad. Para ser una blockchain basada en Proof of Work, pues sí que pues, permite conseguir más de 200 transacciones por segundo, que comparado con Bitcoin, pues la verdad es que es una mejora significativa. También, y esto de hecho es una de las cosas que a mí más me gustan sobre este proyecto, es muy fácil de utilizar. No es de esto que te tengas que poner tú a programar, por ejemplo, un smart contract en Solidity, que es como hay que programar los contratos inteligentes de la red de Ethereum. Aquí es todo muchísimo más sencillo, es decir, es lo que se conoce como el UX, o sea, la experiencia del usuario es mucho más fácil, cualquiera, vamos a decir, lo puede hacer, y esto al final es uno de los puntos que, bueno, yo más me planteo. Creo que una de las barreras que tiene que romper todo lo que son los proyectos blockchain es que los pueda usar cualquier persona sin tener que meterse aquí a hacer cosas raras, que por el momento es lo que hay que hacer, ¿no? Tienen que ser aplicaciones y cosas que cualquier persona sin tener muchos conocimientos pueda utilizar y no le dé miedo el cagarla, ¿no? Entonces, el hecho de que vayan saliendo proyectos como Hathor, que sean pues una simplificación de otros proyectos más complejos, pues sí que creo que es algo bastante positivo. Aquí nos sale que no tienen comisiones.
tienen también swaps atómicos, es decir, se pueden intercambiar tokens en una misma transacción, y luego tienen los nanocontratos, que de esto vamos a hablar un poco más adelante. Básicamente es una evolución de los típicos smart contracts, pero estos nanocontratos son mucho más fáciles, no hace falta programarlos. Bueno, es lo que veníamos diciendo, ¿no? Una simplificación de lo que es una blockchain como la de Ethereum, pero bueno, mucho más sencillita y más fácil de utilizar. Aquí tenéis pues más resúmenes sobre, bueno, el white paper y tal, por si le queréis echar un vistazo vosotros. Y aquí podemos ver también el roadmap de este proyecto. Quieren aumentar la compatibilidad con tokens RC. Deciros que ahora mismo los tokens que se creen con Hathor, que es otro de los puntos fuertes de este proyecto y que ahora comentaremos, son todos compatibles con ERC20, que sabéis que es el estándar de tokens de la red de Ethereum, pero bueno, quieren hacerlo también con ERC721, 1400, bueno, quieren mejorar la compatibilidad, lo cual por supuesto es algo positivo. También quieren hacer un DEX, un exchange descentralizado de tokens, quieren mejorar las capacidades de los nanocontratos, quieren integrar también los oráculos. Bueno, al final aquí podéis echar un vistacillo a lo que es el roadmap del proyecto. Como os había comentado antes, uno de los puntos fuertes de este proyecto es la creación de tokens personalizados. Sabéis que muchos proyectos pues, necesitan crear tokens y bueno, una de las mejores opciones que pueden llegar a tener es el proyecto de Hathor, porque ya hemos dicho que pueden crear tokens compatibles con la blockchain de Ethereum y además la creación de estos es bastante sencilla. Pero bueno, para explicaros esto voy a poner la pantalla completa porque digamos que tú eres un proyecto de lo que sea y quieres crear un token nativo para tu proyecto. Un punto interesante puede ser hacerlo aquí, que ya hemos dicho que es rápido, es eficiente, son compatibles con Ethereum, no tienen comisiones y la verdad es que la creación es bastante sencilla. Tú, si creas 100 tokens de lo que sea o 1000 tokens, lo único que te piden es que tienes que dejar un 1% dentro de lo que es la blockchain de Hathor. Esto también beneficia al proyecto y también tienes que bloquear tokens HTR, que son el token del proyecto de Hathor, para poder crear tus propios tokens. Esto al final aumenta el TVL y reduce el circulating supply. Al final también son noticias positivas para los inversores en HTR porque, bueno, cada vez son menos los tokens HTR que hay en circulación, a pesar de que sí que existe, que bueno, luego le echaremos un pequeño vistazo al tokenomics, pero sí que existe una liberación de tokens desde ahora hasta 2030, esta liberación es progresiva, como suele ser habitual en los Proof of Work, pero también deciros que incorporan una quema de tokens del 20%, así que sumando la quema de tokens, sumando que hay que bloquear los tokens HTR para generar nuevos tokens, lo cual, si se sigue creando o si se expande, mejor dicho, la blockchain de Hathor y son muchos los proyectos que quieren crear sus propios tokens usando Hathor, pues cada vez se necesitarán más tokens HTR para poder crear estos tokens distintos, así que el circulating supply va a reducirse y esto, pues por supuesto, es lo que solemos buscar o lo que suele ser un aspecto ideal cuando analizamos un proyecto. Y aquí vamos a echarle un breve vistazo a los tokenomics que, bueno, estaréis viendo ahora mismo por pantalla. Esto es la evolución de lo que es el minado de tokens y los tokens que ya están preminados desde enero de 2020 hasta diciembre de 2030, ¿no? Y podemos ver aquí cómo los tokens preminados duran o hay una liberación de los mismos hasta diciembre de 2024, luego ya se quedan estables porque ya no hay más preminados. La liberación es esta que estáis viendo por aquí. O sea, bueno, es relativamente gradual, pues aquí podemos ver que están en staking, otros son del equipo, bueno, lo que suele ser habitual en estos proyectos, ¿no? Pero al final, así, sin meternos tampoco en demasiado análisis, lo que sí que podemos concluir es que tampoco va a ser un proyecto de estos que te liberan muchos tokens de golpe, lo cual te diluye la capitalización y te pegan pues un hachazo que te hace perder tu dinero, ¿no? Aquí, al menos en este punto, la verdad sí que tiene pues una economía de tokens bastante interesante. Y ya por último, volver a tocar el concepto de nanocontrato, que ya os había dicho que es una especie de simplificación de los smart contracts, ¿no? También os dejo esta página que, bueno, es bastante cortita en la descripción para que le podáis echar un vistazo, pero básicamente al final la blockchain de Hathor terminará girando en torno a estos nanocontratos que, bueno, al ser una simplificación y ser mucho más fáciles y sencillos de utilizar, pues le permiten que haya más usuarios interesados, ¿no? Porque es bastante sencillito. Además, podéis ver aquí que otro de los puntos interesantes que tienen es que, por ejemplo, no son tan vulnerables a los bugs y a este tipo de cosas como sí que son los smart contracts de Ethereum. Al ser tan simples, pues realmente su funcionamiento es como es y no pueden ser de alguna forma, no pueden tener fallos, ¿no? Podemos simplificar. Y con esto ya hemos llegado al final del vídeo de hoy. De nuevo me gustaría incidir en el tema que este es un proyecto que está empezando. Por ejemplo, todo esto de los nanocontratos es una cosa que todavía no está operativa en su blockchain. De hecho, tienen pocas cosas operativas todavía, irán llegando con el tiempo, pero al final, al ser un proyecto que está empezando, pues es mucho más arriesgado que cualquier otro proyecto. Por supuesto, puede ser una buena inversión en caso de que efectivamente pues vayan sacando todas estas cosas, vayan funcionando bien, vayan aumentando la adopción y demás, pero claro, esto no lo podemos saber a ciencia cierta, así que es muy arriesgado
arriesgado. Yo he invertido una pequeña parte de mi dinero, bastante pequeña, y lo iré siguiendo porque me parece que es un proyecto interesante, pero bueno, esta es mi opinión, pero en ningún caso es una recomendación de inversión. Si os gusta este proyecto, os invito a que lo analicéis por vuestra propia cuenta y saquéis vuestras propias conclusiones, y en caso de que os parezca una buena inversión, pues terminéis invirtiendo en él. Deciros que, bueno, si van saliendo noticias, actualidad sobre este proyecto, pues las iremos contando en el canal en los próximos meses, y bueno, al final le haré un seguimiento bastante exhaustivo porque al estar en mi cartera, pues sí o sí lo voy a tener que ver. Si os ha gustado el vídeo, os invito a dejar un like y a suscribiros al canal para no perderos ninguno de los vídeos que haré en el futuro, y también os dejo por aquí la cuenta de Twitter del canal, por la que intento compartir noticias, actualidad, información, análisis, bueno, lo que digo siempre, un montón de cosas que te pueden ser de utilidad. Sin más, yo me despido ya y nos vemos en el próximo vídeo.